Buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Yo soy el profesor Daniel Díaz García de Alpha and Omega e-Learning Center. Aquí seguimos con el curso Spanish LSAT. Estamos en la lección 23, que es comprensión de lectura, los tipos de pasaje. La lección anterior, la lección 22, dimos la introducción de esta parte. En esta lección vamos a dar dentro de comprensión de lectura los tipos de pasajes que aparecen aquí. Muy bien. Tópicos que vamos a estar discutiendo. Dos tipos de pasajes en el ERSAT. Vamos a hablar de los temas de los pasajes y ejemplos de los tipos de pasajes que aparecen en comprensión de lectura del ERSAT. Y va a necesitar imprimir el documento lección 23 comprensión de lectura de tipo de pasaje.pdf para ver estos ejemplos. Muy bien. Tipos de pasaje. Dos tipos de pasajes existen en compresión de lectura del ERSA. Están los normales y los dobles, que vimos en la introducción cómo eran esos. Dos tipos de pasajes por su contenido, el informativo versus el argumentativo. Entonces, por la manera en que lo construyen. El pasaje normal es el pasaje de aproximadamente 55 o 70 líneas enumeradas de 5 en 5 líneas sobre algún tema, 5, 10, 15, 20, 25, hasta llegar a 55 o 70 líneas. El pasaje doble que son dos pasajes distintos que hacen entre ambos de 55 a 70 líneas y también están enumerados de 5 en 5. Uno se llama pasaje A o el otro se llama pasaje B. El pasaje informativo es el pasaje que explica algo o describe algún tema para dar información sin necesariamente tratar de convencer al lector. Esa es la definición de lo que es un pasaje argumentativo, que es que el autor expresa la información sobre el pasaje y a veces usualmente explicando algo, como dice aquí, que explica algo, describe algo sin necesariamente eh, convencer al lector de eso. O sea, el lector no, en este tipo de pasajes, el lector no se siente que tiene que tomar bando a favor o en contrario. Es como te explican un proceso o algo, te describen algo. Eso es diferente al pasaje argumentativo, que aquí tenemos la definición, que es un pasaje que hace lo mismo que el informativo, que es explicar, describir, etcétera, pero con el objetivo de convencer o persuadir al lector sobre ambos. De hecho, pasaje argumentativo son los argumentos de este examen de la parte de razonamiento lógico que se pueden superextender. Superextender es hacerlo más grande, hacerlo de 55 o 70 líneas. Esos parafitos de los argumentos pequeños de la parte de argumento de razonamiento lógico se pueden superextender en términos de ampliarlo y convertirlo en un pasaje argumentativo de la parte de comprensión de lectura. Eso que cuando estamos hablando de pasaje argumentativo, piense en los argumentos de razonamiento lógico. Y nota, en el ERSA los pasajes en su gran mayoría son informativos y argumentativos a la misma vez y además no están identificados como tal. O sea, que no cuando vaya al ERSA, por eso es que está practicando, por eso es que está cogiendo este curso, para saber identificarlo cuando esté en el ERSA, porque en el ERSA no hay nada de identificación y ya puede verlo en los exámenes de práctica. Muy bien, temas de los pasajes. Esto también es importante decirlo. Lo- los temas que aparecen en los pasajes, uno de ellos, el mayor de todo, es el de política y derecho. Va a haber un montón de pasajes, por lo menos uno de ellos va a hablar de política o de derecho, leyes, temas de política, constitución de Estados Unidos o alguna ley, como sé que, o un caso importante, por ejemplo, el caso Brown versus Board of Education creo que es del 50 y algo, no recuerdo. Eso podría ser un pasaje que te habla sobre eso, o que era lo que decía algún pasaje que explique sobre cómo se estableció la Constitución de Estados Unidos, etcétera. Obviamente, cuando estamos hablando de política y el pasaje de derecho, usualmente es el derecho de Estados Unidos, pero puede ser el derecho en otros países, pero casi siempre de Estados Unidos. Historia, va a haber pasajes de historia, mayormente Estados Unidos. Eso es cuando tú lo lees y el pasaje te está hablando acerca de los nativos americanos o algún evento histórico como la revolución industrial o algo. Algo que sea histórico, algo histórico. Usualmente en este pasaje son informativos, pero pueden ser argumentativos. Ciencia, va a haber pasajes de ciencias. Cuando hablo de ciencia, hablo de biología, química, física, psicología,
sociología, etcétera. También hay ver temas de arte. No son tan comunes aquí, pero puede que lo haya. Temas de arte, algún momento histórico, pintura, escultura, hasta arte más moderno como el cine, como la radio, etcétera, etcétera. Y de hecho, dentro de ciencia pueden haber pasajes de tecnología. De tecnología son de tecnología, cosas tecnológicas como algún aparato. Cuando hablo de tecnología, estoy hablando de máquinas. Eh, pero puede ser computadora, puede ser internet, puede ser carro, puede ser algo electrónico, algún aparato físico. Eso es lo que es tecnología, que se puede llamar como una subcategoría de arte. Y también van a haber biografías. Biografías son, lo pongo dentro de los temas, pero no es realmente un tema. Pero sí, en los biografías es cuando el tema es un ser humano, es un personaje, alguien, un ser humano y te lo ponen así, que esta persona habló de tal y tal. Muy bien, y nota, mientras más familiar sea el tema, más fácil será leerlo y trabajarlo. Por eso es la idea de identificar los temas. Muy bien, vamos a practicar a ver los ejemplos de esto. Aquí yo tengo que es lo que debía haber impreso y deben imprimirlo, la lección 23, la de compresión de lectura. Vamos a leer este. Este es lo que es un ejemplo de lo que yo estoy llamando un pasaje informativo. Solo leemos. Dice: hasta los 1950 la mayoría de los científicos creían que la geología del fondo marino había permanecido inalterada por muchos millones de años. Sin embargo, esta idea se tornó intolerable a medida que nuevos descubrimientos se hicieron. Primero, los científicos notaron que el fondo marino exhibe extrañas variaciones magnéticas. Aunque inseparado, esto no fue del todo sorprendente, aunque inesperado. Aquí debería decir inesperado. Cambio ahí la E por la S. Esto no fue del todo sorprendente, porque es sabido que el basalto, la roca volcánica de la que la mayoría del fondo marino es hecho, contiene magnetita, un mineral fuertemente magnético que distorsiona las lecturas de brújulas en tierra. Esta distorsión se debe al hecho de que algunos basaltos tienen polaridad normal, magnetita que tiene la misma polaridad que la del planeta Tierra. Otros basaltos tienen polaridad, falta nada de ahí, reversada, que está opuesta a la polaridad del planeta Tierra. Esto ocurre porque en el magma, roca de tretira, granos de magnetita comportándose como las agujas de una brújula se alinean en el campo magnético de la Tierra, que se ha revertido en varios momentos a través de la historia. Cuando el magma se enfría para formar basalto sólido, el alineamiento de los granos de magnetita se encierra, grabando la polaridad de la Tierra al momento del enfriamiento. A medida que más del fondo marino se registra, variaciones magnéticas revelan patrones reconocibles, particularmente en el área alrededor de otro gran descubrimiento de los 1950, la cresta del océano medio global, una inmensa serranía que recorre todo el globo terrestre como si fuera la costura de una bola de béisbol. Ristras alteradas de rocas con diferentes polaridades están en filas en cada lado de esta cadena de montaña. Una fila con polaridad normal y otra fila con polaridad reversada. Los científicos teorizaron que estas crestas del océano medio marcan zonas estructuralmente débiles donde el fondo marino se está separando de la cresta. Nueva magma de lo profundo del planeta sube fácilmente a través de estas zonas débiles y eventualmente erupcionan en la cresta de la serranía, creando un nuevo fondo marino. Durante millones de años, este proceso llamado propagación del fondo marino creó la cresta de los océanos medios. Ahí me falta una A. Esta teoría está apoyada por varias líneas de evidencia. Primero, en o cerca de la cresta, las rocas son bien jóvenes y se ponen progresivamente más viejas mientras más alejadas de la cresta. Además, las rocas más jóvenes tienen todas polaridad normal. Finalmente, debido a que los geofísicos ya han determinado las edades de las rocas volcánicas continentales y por medición de la orientación magnética de estas mismas rocas, han asignado fecha a las recientes reversiones magnéticas de la Tierra. Ellos pudieron comparar esta fecha con el patrón de hileras del fondo marino, permitiendo a los científicos demostrar que si se asume que el fondo marino se movió del centro del piso marino a una tasa de centímetros por año, hay una fuerte correlación entre la fecha de reversiones magnéticas de la Tierra y este patrón de hileras en el fondo marino. Muy bien, esto es un pasaje informativo, como vemos aquí de ejemplo. El tema del pasaje es geología, de ciencia, geología. Y está explicando acerca de
como podemos ver, es como la roca en el fondo oceánico ha tenido la diferente polaridad. Si es polaridad normal, que es con la bipolaridad del planeta Tierra, o polaridad reversada. Dice, esto ocurre porque el magma tiene lo del basalto, tiene granos de magnetita, como entonces como las agujas de una brújula, etcétera, etcétera. Dice que a medida de que el mar de fondo marino se registra, eso está explicando. Dice, hasta la mayoría de los científicos creían que la orilla del fondo marino había permanecido inalterada. Que aquí lo que está explicando es que eso no es así, que es que no es permanecido inalterada, pero que no es ese el caso. Y entonces está explicando, parece que es argumentativo, parece un argumento que tal, pero está explicando que es un hecho, que es que no, que después de los 50 se demostró que por hechos que no está inalterada por millones de años, sino que se altera, cambia de manera constante. No solamente, y lo demuestra, y demuestra con evidencia, que vuelvo otra vez, parece argumentativo, pero es que explica cómo es lo que se ha descubierto, cómo es que esto, el tiempo, esa roca, ese fondo marino que pareció inalterado por muchos millones, no es así, sino que cambia constantemente. Una es eh, por las variaciones y por el magma del fondo océano y por el descubrimiento de la cresta del océano medio global y todo eso. Entonces es un pasaje informativo, está explicando acerca del fondo marino y su edad. Veamos otro. Miren este otro, este es argumentativo. Dice, el acercamiento actual hacia la recusación y descalificación de jueces enfatiza fuertemente en el análisis basado en la apariencia. Códigos profesionales de conducta de los jueces se enfocan típicamente en la evitación de la impropiedad y la apariencia de impropiedad. Se espera que los jueces se recusen, remuevan, asimismo de cualquier caso donde su imparcialidad sea cuestionada razonablemente. En algunas jurisdicciones existen leyes que le permiten a alguna parte de algún procedimiento jurídico pedir recusación del juez por razón de parcialidad. En otras jurisdicciones la responsabilidad de recusamiento cae sobre el juez solamente. Las reglas proveen guías vagas en el mejor de los casos, haciendo la descalificación dependiente de si la imparcialidad del juez puede ser cuestionada razonablemente, sin dar alguna idea de qué perspectiva tomar o cómo interpretar los hechos. Es un error para las reglas que gobiernan las éticas judiciales enfocarse en la apariencia de justicia en vez de eliminación de parcialidad que hace el juez cognitivamente incapaz de llegar a un resultado justo porque tiene un envolvimiento muy cercano a un asunto en materia o algún caso a su consideración. Enfocarse en apariencia puede causar fuentes de parcialidad real que no son aparentes observadores de afuera o inclusive los mismos jueces pasarse por alto. La función de la ley es la solución de disputas normativas. Tal solución va a funcionar solamente si es bien razonable. El logro de la justicia verdadera mediante el uso del razonamiento legal es la función primordial del juez. Por lo tanto, la mejor manera de abordar las preocupaciones sobre la imparcialidad judicial es requerir que los jueces hagan su razonamiento transparente. En consecuencia, se debe eliminar mociones de descalificación alegando parcialidad, ya sea real o aparente. Este mecanismo poco confiable debe ser reemplazado por requisito de una explicación escrita de las razones para la decisión del juez de recusarse o si el juez decide en contra de recusarse a sí mismo, la base legal para llegar al juicio basada en los méritos del caso. Esto es, no se le debe requerir al juez explicar por qué se recusaron a sí mismos, sino que debe mostrar el razonamiento legal en base a lo cual se llegó al resultado. Una objeción potencial es que el razonamiento dado por el juez, aun siendo legalmente adecuada, puede que no sea el razonamiento verdadero del juez, permitiendo una parcialidad no detectada. Sin embargo, mientras un observador experto no pueda encontrar alguna falta al razonamiento legal provisto, entonces no hay base para quejas. Bajo la ley, el derecho a un recurso existe solamente si un daño se acumula. Si un juez que no tenga consideración impropia en mente pudiera llegar a la misma conclusión que un juez que tenga razones escondidas en mente, entonces no hay tal daño en el cual basar una queja. Excelente. Se ve complicado este pasaje, pero este es un pasaje del tema que yo había hablado acerca de los temas de leyes o derecho o política. En este caso están hablando de derecho.
y específicamente está hablando acerca de la recusación de los jueces, si la autorrecusación de los jueces o recusar un juez. Recusar un juez, como dice esta línea, es removerlo de un caso. Decirle, este juez no va a ser parcial e imparcial, porque aquí lo que se busca es que tengan o apariencia de imparcialidad o ser imparciales. Ella está diciendo acerca de por qué o en qué razón no se debe dar para que los jueces se recusen. Dice, el acercamiento, aquí al principio es interesante, el acercamiento actual hacia la recusación de Carlos enfatiza fuertemente el análisis basado en la apariencia. Y cuando está hablando de la apariencia de imparcialidad. Realmente el argumento se establece al final. Esta es la conclusión del autor y lo voy a destacar. Dice, si un juez que no tenga consideraciones impropias en mente podría llegar a la misma conclusión que un juez que tenga razones escondidas en mente, ahí va una S, entonces no hay tal daño en el cual basar una queja. So, ese es el argumento del autor de ese pasaje, que el hecho de estar recusando jueces, eliminarlo porque parecen unos imparciales, no. Solamente hay que recusarlo, lo podemos inferir de lo que dice, en que ese recurso es un recurso último, pero que si realmente no, aun cuando un juez tenga razones escondidas, o sea, pueden que sean parciales o imparciales, pero puede llegar a una razón que sea, a una conclusión que sea legal buena, pues ese juez no hay que recusarlo como tal. O sea, a los jueces no se les requiere que sean 100% imparciales según el lector. Y para entender este pasaje sería bueno entender cómo funciona la vida real, que de hecho eso es interesante cuando esté leyendo compresión de lectura, la información extra que le ayude a entender el pasaje es útil, pero usted contesta con lo que dice el pasaje. Pero aquí podemos notar que los jueces, por ejemplo, los jueces del Tribunal Supremo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, son jueces que son parciales. En Puerto Rico pues se dicen que son o PNP o populares. Ahora mismo pues la mayoría en el Tribunal Supremo de Puerto Rico es PNP. O más que PNP, estadista, o más de vista conservadores. En Estados Unidos se dicen que son o liberales o conservadores, en términos de que si son la mayoría es liberal o la mayoría es conservadores, o sea que hay una parcialidad. Los liberales tienden a decidir bajo un punto de vista más parcializado liberal, y los conservadores a sí mismos. Pero no quiere decir que porque son parciales liberales o demócratas pues se van a eliminar, que realmente es lo que está diciendo aquí. Miren lo que dice aquí: las reglas proveen guías vagas, mejor caso que si puede ser cuestionada razonablemente y todo eso. Dice, la función de la ley es la solución de disputas normativas. Tal solución va a funcionar solamente si es bien razonable. El logro de la justicia verdaderamente mediante el uso del razonamiento legal es la función por el del juez. O sea, que si el juez puede lograr eso, independientemente de su parcialidad, pues entonces no hay por qué recusarlo. Lo que es un pasaje argumentativo. Un pasaje argumentativo que está haciendo un argumento a favor de no recusar a los jueces de manera arbitraria. Muy bien. Quiero traer a colación aquí también, tengo los pasajes dobles. Tenemos que discutir eso por si acaso lo quiere hacer en el ERSAT. Aunque yo no recomiendo hacerlo, pero si lo quiere hacer, pues vamos a hacer una aquí. Y también en la lección de práctica lo haremos. Aquí tenemos un pasaje A y aquí tenemos un pasaje B. Vamos a leerla. Ella dice, el ideal de objetividad ha sido central para la profesión y erudición del historiador. Los supuestos en los cuales este ideal se basa incluyen un compromiso con la realidad del pasado, una fuerte separación entre hecho y valor, y sobre todo una distinción entre historia y ficción. De acuerdo a este ideal, hechos históricos son anteriores e independientes de la interpretación. El valor de una interpretación debe ser juzgada por como cuenta los hechos. Si una interpretación se contradice con los hechos, esta debe ser descartada. El hecho de que generaciones sucesivas de historiadores hayan atribuido diferentes significados a eventos pasados no significa, como afirman los historiadores relativistas, que los eventos mismos carecen de significados fijos o absolutos. Historiadores objetivos ven su rol como el de un juez neutral, uno que nunca debe convertirse en abogado o peor
a un propagandista. Sus conclusiones deben mostrar cualidades judiciales de equilibrio y ecuanimidad. Así como en lo judicial, estas cualidades requieren aislamiento de consideraciones políticas y evitación de partidismo o parcialidad. Por lo tanto, los historiadores objetivos tienen que purgarse a sí mismos de lealtades externas. Su lealtad primaria es a la verdad objetiva histórica y a los colegas que comparten un compromiso con su descubrimiento. Muy bien, veamos el pasaje B. La posibilidad de erudición histórica como una empresa distinta a la propaganda requiere que sus practicantes tal autodisciplina que les permita hacer tales cosas como abandonar ilusiones, asimilar malas noticias, hay noticias, y descartar interpretaciones placenteras que fallan pruebas elementales de evidencia y lógica. Sin embargo, la objetividad para un historiador no debe ser confundida con neutralidad. Objetividad es perfectamente compatible con un compromiso político fuerte. El pensador objetivo no valoriza el despego como un final en sí mismo, sino como una manera indispensable de lograr entendimiento profundo. En erudición histórica, el ideal de objetividad es más convincentemente encarnado por el argumento poderoso, uno que revela con sus giros y vuelta su apreciación respetuosa del argumento alternativo que rechaza. Tal texto alcanza poder precisamente porque su autor ha gestionado suspender momentáneamente sus propias percepciones como para anticipar y tomar en cuenta objeciones y construcciones alternativas, no aquellas de falacias de hombres de paja, sino aquellas que van al corazón del asunto en la posición rival, entendida sensitivamente y establecida tan elocuentemente como el rival desee. En montar un ataque a una posición, uno primero debe habitarla. Aquellos bien familiarizados con su morada intelectual habitual que no puedan ni siquiera explorar a otros nunca podrán ser persuasivos para nadie excepto sus parroquianos. Tales argumentos son muchas veces más fieles a la complejidad de la interpretación histórica, más fieles incluso a la pluralidad irreducible de las perspectivas humanas de los textos que los textos retratan tomar posiciones. El argumento poderoso es la fruta más alta del tipo de pensamiento que se pudiese llamar objetivo, y en la neutralidad no tiene ningún rol. Objetividad auténtica no tiene semejanza al gesto mecánico de dar el mismo número de segundos a ambas partes de un debate que haría un periodista de televisión dividiendo editorialmente la diferencia entre ellos y respectivamente de sus méritos percibidos. Muy bien, como puedes ver en los pasajes dobles o par de pasajes, están hablando de temas, en la gran mayoría de los casos, de temas similares. Aquí están hablando acerca del rol de el ideal de objetividad en el pasaje A, de que el ideal de objetividad es central en la profesión de ilusión del historiador. O sea, que el historiador debe tener un alto grado de objetividad, y eso lo dice al final. El segundo pasaje habla acerca de la erudición histórica. O sea, cuán experto puede ser un historiador en el tema. Y que para lograr eso, pues tiene que ser una persona bastante neutral y debe tener imparcialidad y establecer lo que se llama el argumento poderoso. En erudición histórica, o sea, que de hecho es el corazón de este pasaje 2. En erudición histórica, el ideal de objetividad es más convincentemente ganado por el argumento poderoso, uno que revela con su giro y vuelta su posición respetuosa al argumento alternativo que rechaza. O sea, que es la manera en que se logra erudición, en términos de que se demuestra que las cosas ocurrieron de tal manera porque no pudieron ocurrir de la otra manera. Eso es lo que se llama un argumento poderoso, que se revela con su giro y vuelta su apreciación respetuosa al argumento alternativo que rechaza. Eso es lo que se llama demostrar, lo que se llama proceso de eliminación. Demuestra que algo es cierto porque lo contrario es falso. Eso es lo que demuestra erudición histórica según el pasaje B. Pero son los pasajes A y B hablan de cosas similares, pero no completamente iguales. Muy bien. Esto concluye esta lección de los tipos de pasajes. Nada, seguiremos en otra lección. En las otras lecciones hablan acerca de los tipos de preguntas y uno va a hacerle práctica. ¿Ok? Nos veremos.